marco de los conversatorios bioculturales, ¿no es cierto?, que son instancias de reflexión y de compartir que hemos tenido desde este proyecto, desde el año pasado, ¿no es cierto? Yo ya perdí la cuenta de cuántos conversatorios bioculturales hemos hecho, pero la verdad es que han sido unas instancias muy, muy productivas y que nos han dejado mucho como universidad y como comunidad. Queremos darle la bienvenida a este conversatorio que es sobre la transición energética y como pregunta si una transformación del capitalismo, un tema a nivel global, ¿no es cierto?, pero también local muy, muy atingente y muy escabroso. Vamos a conversar sobre la experiencia, ¿no es cierto?, y las investigaciones de 3 investigadores para que nos cuenten, ¿no es cierto?, cuáles son sus miradas y sus reflexiones respecto a esta temática y después poder avanzar hacia situar un poco la discusión al nivel de la región de Magallanes, ¿ya? Tenemos con nosotros a Francisca Fonseca, ella es socióloga, doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y sus líneas de investigación se centran en el análisis de las transformaciones estructurales e institucionales que la transformación y deterioro de la naturaleza produce sobre la sociedad y que configura la sociedad del riesgo. Particularmente los nuevos procesos de modernización y su vinculación con paradigmas ecológicos o sustentables, así como el reconocimiento de la naturaleza como parte de la sociedad, es decir, la vuelta de la naturaleza a la sociedad y a la sociología. También tenemos con nosotros a Sebastián Herrera, él es ingeniero civil químico, académico del Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente y secretario de vinculación con el medio de la Universidad Católica del Norte. Sus líneas de investigación se vinculan al diseño de sistemas, procesos industriales y desalinización como una alternativa al estrés hídrico que sufren las regiones áridas y semiáridas y sus limitaciones para el desarrollo socioeconómico. Y también, ¿no es cierto?, nos acompaña Fernando Campos. Él es sociólogo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y sus líneas de investigación adhieren a la sociología territorial, sociología ambiental, sociología urbana, geografía humana, políticas públicas territoriales, planificación territorial, conflictos socioambientales, métodos audiovisuales de investigación, estructuras espaciotemporales de la sociedad y estudios prospectivos y del desarrollo local. Y actualmente él es investigador responsable del Fondesit Transición energética y minerales críticos, tensiones por futuros socioecológicos divergentes, ¿no es cierto?, que está alojado en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Entonces, como ven, perspectivas y formas de situarse en la discusión sobre la transición energética que aportan a la interdisciplina, ¿no es cierto?, y que tienen pueden aportarnos, ¿no es cierto?, miradas súper frescas y que nos permitan movilizar un debate y una reflexión aquí en lo que está ocurriendo en Magallanes. Entonces, vamos a partir con Francisca Fonseca. Ya, la idea es que nos puedan entregar sus perspectivas, ¿no es cierto?, en unos 10 minutitos para después abrir una conversación con todas y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Por la invitación. Nosotros somos parte de un equipo de investigación asociados al Fondesit que dirige Fernando Campos. Contarles que yo ya llevo 10 años estudiando temas de transición energética, particularmente lo he estudiado en la Araucanía. Ahí tenemos una zona que se llama las Comunas del Viento, donde ya hay instalados más de 500 aerogeneradores, en una sola comuna y que ocupan alrededor del 30% del territorio. Entonces, desde esas experiencias, más otros estudios que he estado en el Núcleo Milenio de Energía y Sociedad, en temas de agua y generación a través de distintos tipos de tecnologías para la transición, es que nos hemos ido vinculando y posicionando para poder trabajar ahora en otras áreas, en otros territorios, donde esto comienza a ejecutarse. Pero como no sabíamos bien cuál era el público, quisimos primero, si puede avanzar, empezar cómo, ¿no es cierto?, se está vinculado esta idea de cambio climático con la transición socioecológica y cómo desde ahí, ¿no?, esta transición socioecológica se transforma y empezamos a hablar de transición energética principalmente
y cómo hoy día en Chile nosotros damos cuenta de un tipo de modelo de transición energética que vincula, ¿no?, el modelo coordinado a través del mercado de la privatización de la energía, a diferencia de otros modelos que existen en América Latina donde el Estado y la energía pública tiene mayor peso. Entonces, preguntas que nos estamos planteando es cómo el Estado o lo público moviliza, ¿no?, escenarios futuros o imaginarios futuros en torno a la energía y cómo esto también moviliza a la sociedad. ¿Sí puede avanzar? Solo plantearles algunos elementos de contexto que tienen que ver con cambio climático. Ahí ustedes pueden ver dos imágenes que son de la NASA, que dan cuenta de cómo ha ido cambiando y cómo va a cambiar la temperatura a nivel de la Tierra. Las imágenes que están en blanco son aquellas, o los colores blancos son aquellos donde se mantiene la temperatura, aquellos que están en azul donde disminuye la temperatura y el rojo es donde aumenta la temperatura. Y la escala del gráfico puede mostrar cuánto ha ido variando el tema de temperatura a nivel global y cómo América Latina, Chile, ¿no?, o todo el resto del mundo también se puede ver una alta presión en calor. ¿Sí puede avanzar, por favor? Este es un patrón regional de cambio climático para América Latina y ahí podemos ver la diferencia entre la década del 50 al 80, que sería la imagen de la izquierda, con la que se proyecta a 100 años de cómo va a ir el tema de las temperaturas, ¿no? Entonces, todavía hay negación en algunos contextos respecto de qué es lo que va a producir el cambio climático en nuestra zona. ¿Se avanza, por favor? Entonces, cuando hablamos de transición ecológica, este no es un concepto nuevo, siempre hemos estado transitando ecológicamente. El tema es que la transición es una fase de cambio, ¿no? Es una fase de cambio, hay un proceso que se denomina en la literatura, ¿no es cierto?, que tiene un arranque, tiene una aceleración y una estabilización. Y desde el 2012 en adelante más o menos nosotros nos hemos involucrado en otro tipo de transición socioecológica que tiene un componente tecnológico altamente destacable, ¿no?, y que también está relacionado con temas de consumo y está relacionado también con transformaciones institucionales para que esta nueva transformación se pueda dar. Entonces, estamos hablando de transformaciones y cambios en los regímenes de energía y materiales que son importantes de poder analizar para poder entender esta transformación o transición socioecológica. Es decir, el paraguas de todas las transiciones, transformaciones, va a ser esta transición socioecológica. Y dentro del contexto latinoamericano, nosotros más bien hemos pasado a hablar de transición energética más que de transición socioecológica. Y esto tiene que ver precisamente por las presiones globales respecto al rol, ¿no?, de nuestros países en este tema de transición socioecológica, que tiene que ver con la producción de materias primas, con la producción de materiales, es decir, un neoextractivismo que plantea la literatura. Entonces, ustedes pueden ver ahí que estos países, estos del dato del 2021, cambia. Creo que Chile hoy día podría estar, ahí quedó oculto Chile, en realidad es el cuarto país que está produciendo, tiene un 65.9, por lo tanto las diferencias son casi inexistentes entre los países en términos de cómo ha ido avanzando en la transición energética. Lo interesante acá es que esta transición en América Latina y particularmente en Chile es una transición de carácter corporativo, ¿no?, en donde principalmente lo que nosotros hacemos es adaptarnos, ¿no?, a las demandas del mercado energético y en función de esa demanda es que se produce, ¿no es cierto?, una transformación. Pero esa demanda tiene todo un tema de concentración de capital que se desarrolla a través de la innovación tecnológica, pero de alguna forma está desconociendo una serie de injusticias sociales y ambientales que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia en América Latina, ¿no? Entonces a eso se le llama transición justa, es decir, hoy día es imposible de pensar la transición energética en América Latina sin hablar de transición justa. Y dejo hasta ahí porque nos dieron poquito tiempo y paso a... Ahí sí. Hola.
Bueno, primero que todo, saludarlas, mucho gusto. Estoy fascinado de estar acá, ¿cierto? Soy el ingeniero del equipo y la verdad para mí ha sido un trabajo maravilloso justamente poder conversar, ¿cierto? Interactuar, llegar a un lenguaje común, ¿cierto? Y aportar obviamente de distintas perspectivas. Yo quiero empezar a el desacople, ¿cierto? El consumo energético y el desarrollo económico, ¿cierto? Se establece como un dato engañoso, ¿ya? ¿Sigue, por favor? Vamos a tratar de justamente abordar dos temas, ¿cierto? La dependencia del desarrollo económico asociada a la explotación de los recursos naturales, ¿cierto? Y este desacople en una visión geográfica, ¿cierto? Es bastante limitado, ¿cierto? Porque comúnmente hablamos a veces de países que buscan la carbono neutralidad, ¿cierto? Pero comúnmente dentro de un territorio. Si lo vemos de una perspectiva global, la perspectiva cambia, ¿cierto? O sea, finalmente a veces externalizamos países europeos, por ejemplo, la producción de ciertos materiales y obviamente cuando analizamos los datos, ¿cierto? Y se dice, bueno, estamos consumiendo menos energía, estamos generando menos basura, ¿cierto? Pero no es lo real, ¿cierto? O sea, la verdad lo que se está haciendo es finalmente externalizando y eso es lo que voy a tratar de conversar justamente ahora. Por favor. Bueno, evidencia, ¿cierto? Cuando miramos, bueno, pusimos esta imagen, ¿cierto? De un aerogenerador, me imagino que acá en la zona, ¿cierto? Se ha conversado bastante al respecto. Se supone que un desarrollo tecnológico, a veces miramos esto y decimos, bueno, va a servir, va a apoyar, ¿cierto? Para poder disminuir la matriz en términos de uso de carbón en particular, pero a veces nos olvidamos de dónde vienen justamente estos materiales, ¿cierto? ¿Cuánto acero, por ejemplo, utiliza cada aerogenerador? ¿Cuántos materiales críticos que se conoce o tierras raras, ¿cierto? Son necesarias para finalmente utilizar y generar, obviamente, la producción energética? ¿Y de dónde vienen estos productos? ¿Ya? Las tierras raras o materiales críticos comúnmente están localizados y el tema geopolítico es significativo, ¿cierto? Ahí vamos a comentar, por ejemplo, el cobalto está sobre el 60-70% en la República del Congo, ¿cierto? Y el cobalto es un material crítico, por ejemplo, para la transición energética y el uso de las baterías, que hoy día hablamos de la electromovilidad, pero sabemos que existe efectos muy negativos, ¿cierto? En la minería, en esos países, ¿cierto? Hay trabajo de niños, hay obviamente un extractivismo ilegal obviamente en la zona, ¿cierto? Para posteriormente en países que decimos que son desarrollados, ¿cierto? Tenemos la electromovilidad y los cambios justamente en torno a eso. Siguiente, por favor. Entonces, cuando miramos esto, no olvidamos de esto, ¿cierto? O sea, toda la materialidad, ¿cierto? Que se utiliza para finalmente la tecnología en torno a poder descarbonizar, igual no deja de lado esto, ¿no? O sea, si pensamos justamente ya en el capital se basa en el crecimiento, ¿cierto? En el alto consumo, ¿ya? Y cuando miramos alrededor, yo los invito acá, justamente vemos materiales de todo tipo y comúnmente pueden que no vengan de Chile, ¿cierto? Por ejemplo, el computador tiene cientos de materiales que vienen de distintos puntos, ¿cierto? Veo ahí un termo que quizás justamente de donde viene también el material, entonces hay que ver justamente los ciclos, ¿ya? A veces justamente cuando tenemos esta perspectiva reduccionista, ¿cierto? De mirar justamente solo lo positivo del cambio en esta transición, olvidamos que necesitamos muchos más materiales, comúnmente ya lo hemos explotado, estamos en un planeta finito, los recursos son finitos, ¿cierto? Entonces hablar de una transición sustentable, ¿cierto? A veces podría decir, bueno, a veces se escucha el término minería sustentable, yo ahí aprendí el término que es totalmente un oxímoron, ¿no? Claramente, porque justamente la sustentabilidad nos hace pensar en el futuro, en las nuevas generaciones que al menos puedan satisfacer las mismas necesidades que tenemos actualmente, ¿cierto? O sea, esperamos que tengan al menos los mismos computadores, ¿cierto? Quizás mucho más desarrollados, pero ya no vamos a tener el material, ¿cierto? Contenido obviamente en el planeta, porque hoy día toda la minería justamente ha ido profundizando, extrayendo y justamente para poder extraer la misma cantidad usamos más recursos naturales, ¿cierto? Usamos más agua, ¿cierto? Extraemos más tierra en este caso, ¿cierto? Rocas para finalmente, pero eso finalmente lo hacemos a través de los consumos propios, o sea, las calidades de vida de parte de nosotros, ¿cierto? Tampoco han ido disminuyendo, ¿ya? Y ahí viene justamente el tema del foco justamente de la perspectiva o la cultura sustentable, pero particular, ¿no? O sea, hay que cambiar obviamente culturalmente, pero no usar estas palabras de sustentabilidad, ¿cierto? Como objetivo para todo, ¿no? Un país sustentable, una economía sustentable y etcétera. Por favor. Entonces, cuando analizamos justamente los crecimientos económicos, justamente a la pregunta que nos invitaron, acá vemos justamente un desacople entre los países, ¿cierto? Estos desarrollados que se comenta y Chile, ¿cierto? O sea, cuando uno ve previamente a estos gráficos, comúnmente había un crecimiento económico en los países directamente ligado, ¿cierto?, a los consumos de energía y recursos naturales. Pero luego vemos estos gráficos y decimos, bueno, hay países entonces que han ido aumentando su economía,
pero sin embargo han ido disminuyendo los consumos de energía. Pero justamente esto se hace, y los análisis comúnmente sistémicos, ¿cierto? Encerramos un país como Alemania, por ejemplo, que comúnmente puede consumir menos energía, pero justamente todos los productos vienen de otros lados, ¿ya? Y eso es algo que debemos considerar. Y justamente tomando un poco a Enrique Dussel, bueno, yo estoy acá también fascinado con filosofía, sociología. Entonces, este eurocentrismo, ¿cierto?, que nos exige comúnmente una gran demanda, ¿cierto?, a los países periféricos, ¿cierto?, y todos los recursos comúnmente vienen de la periferia, ¿cierto?, Sudamérica, África, ¿cierto?, los recursos principales que son los más ricos. Entonces, hay que tener cuidado a veces con estos datos, porque principalmente ese desacople está justamente limitado por el territorio. Si seguimos, por favor. Y un ejemplo, solo para ir terminando, comúnmente hablamos de electromovilidad, ¿cierto? Y hoy sabemos que, bueno, yo soy del norte, de Antofagasta, ¿cierto? Estoy allá en el desierto donde hay un desarrollo tanto del litio, también del hidrógeno, que es lo que nos trae acá. Pero cuando hablamos justamente de los materiales que necesita un celular o una tablet, ¿cierto? Después hablamos de bicicletas eléctricas, ¿cierto? De, por ejemplo, buses, autos eléctricos. Obviamente requerimos cada vez más materiales, ¿cierto? Y si podemos seguir, por favor. Entonces, cuando hablamos justamente de eso, vemos estos flujos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, los materiales para el litio, cómo fluye, principalmente sale de Australia, sale de Chile, Argentina, ¿cierto? Se va todo a China, ¿cierto? Y finalmente termina comúnmente en Europa o en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, toda esta materialidad, ¿cierto?, fluye a través del mundo para terminar en otros lados. Y comúnmente inclusive nos invitan a la circularidad, ¿cierto? Y esa circularidad, si se comprometen esos lados, ¿cierto?, estas flechas, cajas, se cortan, ¿cierto? Entonces después nos vas, y finalmente si no pensamos ahora en el presente, este futuro, ¿cierto?, que se está buscando en otro lado, podemos quedar totalmente desacoplados. Y lo último, ¿cierto?, justamente, por favor, que cuando hablamos también de transición energética, o hablamos de electromovilidad, por ejemplo, no olvidamos de esto también, ¿no? O sea, queremos ver autos eléctricos en las calles, queremos ver buses eléctricos. Hace poco, ¿cierto?, el director de Corfo dijo, es real producir baterías de litio en esta zona, pero estamos justamente, aquí se ve a gran distancia Albemarle y SQM, ¿cierto?, que están acá al medio, esos piscinas medias celestes, que se están consumiendo justamente gran parte, ¿no?, del salar. Y cuando hablamos de esto, de producir baterías, yo dejo la pregunta, ¿es una realidad? ¿Tenemos cobalto? ¿Tenemos manganeso? ¿Podemos competir con China en la industrialización? ¿Cierto? Bueno, y entre otras cosas. Eso, gracias. Gracias. Francisco, por favor. Bueno, igual Fernando, que mis compañeros, perdón. quiero agradecerles por la invitación, muy felices de estar acá. Tanto Francisca como Sebastián se han portado muy bien con los tiempos, yo estaba aquí calculando, así que espero seguir en esta idea de los 5 minutos. Y yo lo que los quiero invitar ahora es a reflexionar sobre los futuros regionales vinculados a la transición energética. Y quiero tratar de convencerlos de que el poder de la experiencia va a ser fundamental a la hora de pensar cómo se despliegan los diferentes futuros vinculados a la transición energética en los territorios. Además, porque lo que estamos pensando es que justamente la transición energética va a ser de escalas regionales. No va a ser necesariamente de pequeña escala ni proyectos pilotos, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de las baterías de litio o de lo que estamos viendo hoy día en el hidrógeno verde, pero en casos muy concretos o muy pequeños en otras regiones. Van a ser regiones enteras que van a moverse a producir. Y esta idea del poder de la experiencia es, de alguna manera, plantearles que la dificultad no es tecnológica, sino que es socioambiental. O sea, la tensión no tiene que ver porque no haya una tecnología que podamos utilizar o de alguna manera sea eso, sino que va a tener mucho que ver con la apropiación que ocurre de las tecnologías y en esa idea de apropiación yo quiero pensar, y es lo que quiero invitarlos a que también después podamos conversar, que la experiencia y las cosas que hemos estado haciendo antes va a ser muy importante. Si podemos pasar a la segunda lámina. Y a mí uno de los temas que me llama mucho la atención es esta idea de que el extractivismo, y hay ciertos autores que plantean que el extractivismo se vuelve una suerte de imperativo, una solución mágica para muchas cosas, y dentro de esa solución mágica aparece la idea de que es necesario que los países giren al extractivismo para luego hacer otras cosas. Pero ahí a mí me llama la atención que es como, bueno, si yo me dedicara a hacer carpintería o hacer libros, lo más seguro, o a escribir libros, lo más seguro es que me costaría después pasar a otra cosa. Pero tenemos esta imaginación de pensar que podemos hacer extractivismo durante 100 años y después mágicamente empezar a producir cadenas de valor
empezar a producir batería, empezar a producir capital humano avanzado, pero en realidad lo que estamos acostumbrados a hacer es extraer, es hacer extractivismo. Y de hecho, una anécdota que tenemos con Sebastián Iván, que también está acá en el público, es que yendo hace un par de semanas en Antofagasta, saliendo hacia las plantas de SQM y Albemarle, que son las dos grandes empresas que extraen litio en Chile, estamos mucho hablando, y lo que contaba acá, que el presidente Corfo dice, tenemos las capacidades para producir batería en Chile. Y Sebastián, como buen ingeniero, dice, pero nos falta el manganesio, nos falta una serie de elementos que son necesarios para producir batería. Pero el punto es que los sacos en los que se exporta el litio es una sal, es prácticamente como si nosotros viéramos, podríamos después mostrar una imagen, pero es sal, son cristales, pero se transportan en sacos como areneros gigantes, ¿ya? Bueno, esos sacos no los producimos en Chile, los importamos de China, así como el saco. Entonces, aquí está la idea de plantearles que nosotros nos acostumbramos como país a hacer una cosa, y movernos de esa cosa es difícil y es costoso como sociedad. Entonces, la hipótesis nuestra, yo creo que en la investigación y en este viaje acá a Magallanes no ha ido surgiendo con fuerza, es que las regiones con identidad, con experiencia en mejorar la calidad de vida, con capacidades para abordar proyectos complejos, con mecanismos efectivos de conservación, por ejemplo, socioambientales, van a tener mejores posibilidades de hacer que esta transición energética y ecológica se adapte al territorio de manera más virtuosa que otras regiones en las que están más acostumbradas a extraer y que por lo tanto tienen instituciones que son un poco más débiles o más permisivas, o hay ideas de menor idea de identidad o de ese tipo. Entonces, y nosotros en nuestro estudio vamos a estar comparando Antofagasta y Magallanes, y creo que van a haber muchas diferencias justamente, no solo en el nivel de la materialidad y los elementos técnicos, sino también a nivel de las culturas que hay detrás y de cómo esas culturas y esas ideas de sociedad y de territorio van moldeando o no estas transiciones. Si pasamos a la segunda, acá lo que queríamos hacer con el equipo era mostrarle un par de investigaciones en las que estuvimos trabajando con anterioridad, y esta tiene que ver con esta tecnología, y acá también aparece la idea de que las tecnologías no son neutras o no son positivas en sí mismas, sino que tienen que ver con la manera en que son adaptadas, utilizadas y llevadas a cabo por las sociedades, por los grupos, por las personas. Esta es una central de pasada, lugares que investigamos con el equipo anteriormente, y tiene que ver con que luego del fracaso de Hidroaicén, que seguramente ustedes lo conocen, toda la gente en Chile, en 2011, que estas dos grandes, o este gran proyecto de mega energía de centrales de embalse se cae por la presión ciudadana, eso no significó que la demanda energética parara ni que los proyectos pararan. Lo que hubo fue una mutación muy rápida hacia pequeñas centrales que no necesitaban evaluación de impacto ambiental, sino que podían pasar con una declaración de impacto ambiental, como las centrales de pasada de menos de 3 megawatts, ¿no? Pero lo que tuvimos, si pasamos a la segunda lámina, es que no teníamos, la imagen no lo muestra tanto, pero en el gráfico de la izquierda tenemos que hasta el 2005 la materia energética interconectada, que estaba desde Puerto Montt hacia el norte, era mayormente, que la barra del medio, era mayormente por grandes centrales de embalse. Esa era la energía hidroeléctrica en Chile. Con el fracaso de Hidroaicén, lo que ocurre es que se muta a estas centrales pequeñas en algo así como 5 años, y toda la cordillera, desde la Araucanía hacia Talca, en esa zona, se llena, y O'Higgins también, se llena de pequeñas centrales de pasada. Y esas centrales, de alguna manera, se aglomeran cerca de las centrales grandes. Entonces empezamos a ver que hay ríos que tienen 20 centrales de pasada, ¿ya? Esto nos muestra que, de alguna manera, y es bien interesante porque la tecnología de la central de pasada normalmente se plantea como una solución más sustentable y que interviene menos en los territorios. Sin embargo, el modelo, ¿cómo ocurre? Que en Chile tiene que ver con esta idea de que es un modelo corporativista y vinculado al mercado, que se produce energía no para las comunidades, sino para alimentar a un sistema interconectado, que en este caso va desde Puerto Montt hoy día hasta Arica. No tiene que ver con que producimos en el lugar para utilizarlo, la energía, sino que la estamos produciendo para movilizar, por ejemplo, la industria minera, que está a 2.000 kilómetros de distancia, a 3.000 kilómetros de distancia. Vamos a pasar a la segunda imagen. Y esto está bastante cercano a otro tipo de aglomeración que nosotros encontramos en los territorios, que tiene que ver con los relaves mineros.
Los relaves mineros son el desecho de la minería, los desechos químicos de la minería. Y que en un país como Chile es uno de los 3 países con más relaves mineros en el mundo, dada la cantidad de, por ejemplo, de cobre que exportamos. Y esto en general se depositan en valles que son normalmente que son cursos de agua en los que se empiezan a rellenar de material de relave. Y nosotros vimos un modelo de aglomeración territorial bastante similar. Si pasamos a la segunda imagen, esto es un mapa de Andacollo. Y Andacollo es una comuna pequeña en el norte, creo que está región de Atacama, ¿no? Y concentra algo así como el 30% o 40% de los relaves que hay en todo Chile. No es el 40% del volumen, porque en realidad hay relaves muy, muy grandes, más vinculados en la zona de Antofagasta, en la región de Antofagasta, pero en cantidad de relaves concentra algo así como el 40%, y de hecho hay relaves en medio de la ciudad. Y lo que observamos es que los relaves se van posicionando donde hay otros relaves, y eso es bien interesante. O sea, cuando un territorio se abre a modelos extractivistas, se intensifica la intervención de esa misma situación. O sea, centrales de pasada se concentran donde hay otras centrales de pasada, porque hay economías de escala que permiten sacar la energía de manera más conveniente. Relaves mineros que de alguna manera generan problemas en el territorio se concentran con otros relaves mineros porque de alguna manera se empiezan a transformar en lo que conocemos como zonas de sacrificio, ¿ya? Y esa dinámica territorial nosotros creemos que es muy importante darla a conocer a las comunidades, porque cuando un proyecto entra es más factible que entren otros similares, y eso normalmente nuestra institucionalidad medioambiental no logra contener, pero nosotros creemos que es central de alguna manera documentarlo y de alguna manera también ponerlo en la discusión en las regiones que quieren de cierta forma integrar desarrollo económico, que perfectamente puede estar vinculado a proyectos de energía renovable, pero de una manera, de alguna manera más contenida o más regulada. Si avanzamos la línea siguiente. Y ese es un estudio que tenemos también de concentración de relaves mineros, pero vinculado a pobreza territorial, o sea, a comunas que tienen mayores índices de pobreza, y como ustedes podrán imaginar, también termina ocurriendo eso, que la mayor cantidad de externalidades, de cosas que no nos gustan, que son dañinas para el medio ambiente, por ejemplo, los relaves mineros que son contaminantes y afectan tanto a los ecosistemas como a las personas que están en su cercanía, se concentran sin lugar a dudas en las comunas que están con un nivel de pobreza multidimensional mayor. Y la relación es abismal. O sea, el único caso que tenemos que es diferente, más o menos donde hay relaves mineros en zonas como de alto ingreso, es Lo Barnechea en Santiago, porque es una de las comunas que está al lado de la cordillera, una de las más grandes, y hay un par de minas. Pero fuera de ese caso, en realidad, pobreza y relaves mineros es siempre una relación. Y también que está muy vinculada a todo lo extractivismo, industria forestal, índice de desarrollo humano más bajo. Las comunas donde hay más desarrollo de forestales, índice de desarrollo más bajo. Minería tampoco es una excepción. La siguiente lámina. Bueno, era esa. Así que muchas gracias y quedamos aquí disponibles para las preguntas y conversación. Sí, un aplauso para nuestros expositores, Fernando, Francisca, Sebastián. Sí, me quedo con un elemento que creo que cruza las 3 presentaciones, ¿no es cierto?, de este equipo de trabajo, que también esperamos que cuando empiecen a haber resultados, ¿no es cierto?, de estas comparaciones, que también conocerlas y ponerlas en movilización en la conversación aquí en Magallanes, ¿no es cierto? Me quedo con la idea de la distinción entre transición energética y transición socioecológica, ¿no es cierto?, que creo que es súper importante para dimensionar y para poner en nivel lógico de primacía, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes ético-políticos, ¿no es cierto?, de las decisiones que muchas veces se presentan como decisiones técnicas, y ahí traigo un concepto que lo conversamos el lunes en otro conversatorio que tuvimos, que es el de los consensos, ¿no es cierto? Hay un consenso impuesto respecto de la transición energética que le hace un flaco favor a prever y a pensar, ¿no es cierto?, las consecuencias territoriales, locales, de demandas que muchas veces tienen niveles que desconocemos, ¿no es cierto?, y que vienen de contextos y de demandas que no son
o sea, vivimos en un mundo conectado, ¿no es cierto?, pero que no son necesariamente las necesidades territoriales. Quisiera abrir la palabra para que conversemos, ¿no es cierto?, y les preguntemos también a nuestros expositores. Sí. Sí, yo quiero hacerles una pregunta que yo sé va a ser un poco complicada, pero son cosas que me rondan y les agradezco mucho la presentación, me gustó mucho. Yo quiero moverlos un poco a justamente qué tenemos que hacer para salir de este modelo de transición energética y avanzar hacia un modelo de transición socioecológica. Pero yo quiero aportarles dos elementos adicionales a lo que ustedes nos expusieron. Primero, que detrás de todo esto que están viendo hay un gran modelo que es el del chorreo, que está funcionando, y que hay un poder económico ahí principal, y que hay como una doble chorreo, ¿no? Por un lado, Chile que quiere agarrar el chorreo internacional, y por otro lado, las regiones que se están conformando con lo que llegue de chorreo a nivel nacional, ¿ya? Así literalmente. Después, el segundo elemento que yo considero que es súper interesante y que se complementa con la pregunta, es que esa transición energética es una transición tecnológica. Y la tecnología, en tanto un medio para un propósito, no es el medio en sí lo que influye, sino que es el propósito. Entonces, por eso, en esa lógica, es que les pregunto, ¿cómo visualizan ustedes? Porque primero hay que hacer un convencimiento político, porque estamos a nivel de discurso muy bonito, pero en realidad en los procesos, los hechos, las decisiones dicen lo contrario de lo que se plantea. Entonces, ¿cómo podemos llegar como país, digamos, a tratar de efectivamente cambiar ese switch para avanzar hacia un modelo socioecológico? Esa es mi consulta. Sé que es grande, pero a ver luces que hayan visto. Francisca. A ver, yo no tengo la respuesta, porque si no sería millonaria, pero sería presidenta, claro. Yo creo que hay varias cosas que tú dices que son relevantes. Por los tiempos no alcanzamos, pero entender la diferencia que yo decía, es decir, en el mundo comenzamos a hablar de transición socioecológica en los años 70 o anterior, pero antes se hablaba de transformación de la matriz energética, ¿no? Cómo se daba cuenta de los temas de cambio climático. En el gobierno de Bachelet, el primer gobierno, se habló sobre recambio de la matriz energética. Hubieron varios proyectos que fracasaron, pero con el tiempo en América Latina tal como decía Fernando, nuestra matriz extractivista, ¿no? Inmediatamente nos fuimos a aquello que es extractivismo, es decir, transición energética. Por lo cual, creo que entrar a la discusión socioecológica implica entender que cualquier transformación, el vehículo de la transformación es la tecnología, pero la transición socioecológica es una transición política, es una transición económica, sociocultural, ¿no? De los territorios, de las lógicas del consumo, de preguntarse por qué lo que es una transición justa, ¿no? Aparece la ética, la justicia ambiental, aparecen los territorios empoderados respecto de cuáles son sus visiones de desarrollo, de futuro, ¿no? Y de cómo queremos hacer esa transición. Obviamente yo no discuto y no puedo decir que transitar a energías más limpias sea incorrecto. Creo que debemos hacerlo. Estamos en una situación que no podemos seguir así. El tema es en qué escala, para quién, con qué materiales, ¿no? Yo soy, debo decirlo, feminista y trabajo desde la ecología política y la ecología política feminista. Y desde ahí nos planteamos siempre, es decir, ¿para quién es la transición ecológica? ¿Con qué materiales lo vamos a hacer? ¿Y cuál es el costo en vida, en calidad de vida, que ello incorpora, ¿no? Entonces, todas estas preguntas no son trabajables a nivel de las narrativas de la política, ¿no? En Chile, desde los años 2010, se construyó una narrativa de transición energética que es impulsada desde el Estado y desde el empresariado, ¿no? Hoy día es muy feo decir que estoy en contra de la transición energética, o es muy feo decir, o imposible decir que estoy en contra de las energías renovables no convencionales.
Yo he estudiado mucho esto en la Araucanía y los impactos son territoriales y son graves en algunas dimensiones, sobre todo en temas de agua, en temas de incluso geológicos, ¿no? Y biológicos, pero al mismo tiempo estamos atravesados por otro fenómeno, y aquí como sociólogo uno se pone fome, pero es el neoliberalismo individualista, ¿no? Es decir, no es solamente las instituciones, la estructura, sino que nosotros como sociedad hoy día estamos atravesados por un neoliberalismo tal que las discusiones en las comunidades se da por qué te dieron más dinero a ti y por qué menos a mí. Y mientras esas transformaciones sociopolíticas y de conciencia respecto al ambiente no las discutamos en los territorios, va a ser muy poco probable hacer transiciones justas. Sí. Muchas gracias por el panel, muy interesante. Y yo quería preguntarles una cosa muy objetiva. Creo que fue muy interesante cómo hicieron la cuestión del Estado. Los modelos que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, si la transición energética es más corporativa o estatal. En caso de Brasil, por ejemplo, el Estado tiene un peso muy fuerte. Pero eso no garantiza nada, porque también los impactos son muy fuertes. Mira, Belo Monte es un ejemplo muy importante para nosotros, porque el Estado también puede ser muy cruel. Pero al mismo tiempo, el Estado quizás puede garantizar más que las empresas. O sea, quería preguntarles objetivamente qué mecanismos los Estados pueden desarrollar para incrementar la discusión de las bases de los territorios y no solamente pensar la transición energética como un business, un negocio, y como si hay mecanismos prácticos que los Estados pueden desarrollar para no se quedar con este tipo de transición. No sé. ¿Sí? Mira, bueno, muchas gracias por la pregunta. El caso chileno es bien malo para decir, para entregar luces, porque justamente es un caso que es corporativista y estatal. Es el Estado el que genera de alguna manera las bases, las condiciones para una apertura, un cambio de escala en la producción energética, permitir la entrada de más actores de menor tamaño, pero de todas maneras en un modelo centralizado y orientado al mercado, que a la venta, y dejando muy de lado la construcción de comunidades energéticas. Yo creo, pero esta es una opinión personal, que estados que tienen condiciones federales resultan de alguna manera mejores como para contener, porque la producción, consumo de energía y al mismo tiempo como de residuos en general puede quedar contenida a los estados, ¿sí? Y a diferencia de Chile, en que en general se está produciendo energía en el sur justamente para ir en efecto cadena hacia el norte, que se necesita por la grande minería. Entonces, ahí yo tiendo a pensar que hay algunos mecanismos de ese tipo, pero tiene mucho que ver con acá en Chile está solo el tema, la posibilidad de que el Estado entre en zonas extremas, ¿cierto? Eso. Comunidad energética aislada se llama. Es decir, la ley en Chile prohíbe al Estado, ¿no?, producir y transmitir energía en el sistema donde la empresa privada puede llegar. Y solo el Estado puede entrar en aquellos espacios donde la empresa privada no tiene interés económico, que se llaman comunidad energética aislada. Pero a diferencia, por ejemplo, de Brasil, yo hice un estudio comparado entre España y Chile, con la Araucanía, allá con toda la lógica de las comunidades aisladas. Después lo miramos en Uruguay, no, Brasil es muy grande para mirarlo. Pero la diferencia principal se da en que las posibilidades que tienen las comunidades de posicionarse frente a un nuevo proyecto son muy diferentes en aquellos lugares donde hay presencia del Estado o capacidad de decidir por las comunidades autónomas o gobiernos regionales, que en el caso de Chile. En el caso de Chile, la ley establece que cualquier empresa puede ir a un territorio e instalar una empresa X hasta una planta nuclear, si es que tiene el permiso ambiental y si el terreno es de él. Hoy día Brasil compró 1000 hectáreas por aquí, ¿no?, para el tema de los puertos.
y no hay regulación al respecto. Puede venir cualquier extranjero y comprar las hectáreas que quiera. Eso es imposible en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de mecanismo de privatización, de corporalización que existe en Chile y no en el resto de América Latina, imposibilita a las comunidades a generar estrategias para desarrollar sus propios mecanismos de transición y, por otro lado, genera diferencias en las conflictividades territoriales. Las conflictividades tienden a ser muy de casos pequeños en aquellos afectados en Chile, mientras que en aquellos países que son comunitarios o de gobiernos federales, las conflictividades y negociaciones son a escalas más amplias. Por lo tanto, tienen mayor capacidad de ingerir en la toma de decisiones de gobiernos. Tenemos... Solo un comentario adicional, porque me viene justamente en el caso de Antofagasta, y hemos estado viendo también las comparativas con el caso de Magallanes, quizá algunos mecanismos que exija de alguna otra manera a las empresas empezar a conversar. ¿Por qué lo digo? En Antofagasta, la empresa, bueno, en un mercado neoliberal, ¿qué piensan? ¿Cierto? Aumentar capital, ¿cierto? Bajar costos, ¿cierto? Y pensar en eficiencias técnicas, ¿cierto? Comúnmente tratan de cumplirlo, obviamente, lo solicitado por el Estado en términos ambientales, ¿cierto? Y desarrollan sus proyectos de manera totalmente independiente. El caso, por ejemplo, de Antofagasta, cada minera tiene su planta desalinizadora. Y la planta desalinizadora, hoy día nosotros le llamamos justamente, es un río justamente artificial, ¿cierto? Nosotros recién lo conversaba Fernando, nosotros recuperamos energía justamente cuando el agua fluye. Y es la misma energía o quizás más cuando tú lo tienes que enviar hacia arriba, ¿cierto? Estamos enviando agua, bombeando agua en nuestro territorio, ¿cierto? A 300 kilómetros y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en ningún momento hubo alguien que dijera, ¿no sabes qué? La verdad tienen que pensar de una perspectiva territorial, ¿no? O sea, hay tuberías que pasan allá, al lado de lugares donde están viviendo, tienen sed, ¿ya? Y la verdad pasan al lado, ¿cierto? Con comunidades que están sufriendo y no pueden pasarle ni siquiera abrir una llave, ¿no? Entonces, en el caso de que está sucediendo al menos, bueno, eso ocurrió allá, ¿cierto? Tenemos en la costa llena de plantas desalinizadoras, los sistemas más grandes de Sudamérica, las plantas mineras más grandes de Sudamérica y totalmente independientes. Y como decía justamente Francisca, la verdad lo van a hacer así. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno, me puse a pensar, porque hoy día también hay muchas empresas productoras, ¿cierto? Y lo que han hecho finalmente es decir, ¿sabéis qué? Trata de conversar antes de venir a pedirme algo, ¿cierto? Entonces hay un mecanismo, si no es no es una exigencia justamente, pero es un mecanismo de decir, mira, ¿sabes qué? Mira, veamos el territorio inicialmente, ¿cierto? Y tu negocio justamente no puede disminuir la calidad de vida o estándares, ¿ya? Y eso ocurre justamente, y eso el cuadro comparativo lo conversábamos recién, quizás lo que ocurre acá en la base, allá en Antofagasta ya abren la puerta, ¿cierto? O sea, es un sistema industrial y la comparativa es, por ejemplo, allá hoy día son ciudades finalmente dormitorios. Comúnmente hablamos de inversiones grandes, ¿cierto? Pero finalmente no hay una distribución en la región. Somos un país centralista, ¿cierto? El 70% finalmente de los ingresos que se van allá a inversiones, ¿cierto? De minería se van a nivel nacional, se centralizan y se distribuyen, ¿cierto? Y no necesariamente en la zona. La gente no vive allá, la gente va a trabajar. Tú justamente, Iván, estamos haciendo un artículo justamente de estas redes de minería, porque la verdad tú viajas de Santiago justamente a Antofagasta y te vas en un bus minero, en un avión minero, ¿cierto? Con gente con casco, con bototo, ¿cierto? Con nada de respeto por la zona. Entonces, finalmente, cuando pensamos justamente en tratar de desarrollar una industria, yo creo que hay que poner los estándares, ¿cierto? De calidad de vida no se pueden, obviamente, desplazar por finalmente un desarrollo más bien neoliberal y particular de empresas más bien internacionales. Eso. Sí. Tenemos una última pregunta y luego podemos acumular dos preguntas, ¿no es cierto? Y después dar un cierre ahí. Hola, acá Cristian Valle Celedón de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes. Muchas gracias por la presentación y qué bueno que la Universidad de Magallanes está haciendo esto. Justamente creo que históricamente se ha visto que en otras ocasiones, como por ejemplo la industria del carbón con la mina de la isla Riesco, también de repente apoya ciertas instituciones o industria que vemos que es nefasta y tenemos una verdad incómoda, ¿no? Qué bueno que se visibilice.
esta verde incómoda. Mi pregunta es, y va ligado a con quién conversa, dado esta investigación, después se entrega a dónde. Se conversa con el gobierno regional, se conversa con mi vecino Gabriel, que es presidente de la República en este momento, que a principios del año 2023 justamente hizo un gran anuncio sobre la cantidad de miles y miles y miles de aerogeneradores en la región de Magallanes. Se conversa con el Ministerio de Ciencia, se conversa con el Ministerio de Economía, se conversa a nivel parlamentario. ¿A quién va este resultado de investigación? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y con quién se conversa tanto a nivel local, regional, nacional? Recogemos 3 preguntitas más y damos la palabra para que nuestros invitados cierren. Sí, lo mío va por 2 puntos. Como saber lo que ustedes, sus impresiones en torno a nivel más global, ¿no? Porque la apuesta de la transición energética en términos generales es una respuesta a el petróleo y el pic del petróleo y por lo tanto el pic de una forma de energía o de proveer energía. Y de eso la Comunidad Europea principalmente, su propuesta es hacer esta transición y hacer lo que ya hacen allá, que en el fondo energía, y eso distribuirlo en el mundo, digamos, y eso permite que su demanda de energía, que al final el norte global consume mucha más energía que el sur, una nueva colonización. Pero en particular a eso, ¿es posible ese salto energético? O sea, ¿efectivamente eso podría ocurrir? ¿O es solamente una ilusión? Y lo segundo es como ya más a nivel local, ¿dónde ponemos el foco en realidad? Porque si bien al final la discusión de fondo es sobre el uso y las decisiones que tomamos en torno a nuestros espacios vitales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el lugar en donde estamos? Entonces, ¿qué es lo que debemos discutir? En el contexto, obviamente, en que ya dos procesos constituyentes y por lo tanto hay una estructura que no ha sido cambiada y que al final son los amarres que, digamos, mantienen todo como está y por lo tanto, ¿qué hacemos? Eso. Sí, yo quiero pedirles que si en lo posible vuelvan a esto que ustedes plantearon un poco como de estos saberes territoriales, porque hablaron de ciertos mecanismos, efectivamente estamos como en un embrollo, porque están los saberes territoriales por un lado y toda la estructura apunta hacia el centralismo, incluso los permisos ambientales no se toman en los territorios. Entonces, si pueden tal vez darle vuelta a esa asociación como para ir redondeando eso. Gracias. Gracias. Yo quería decir, sí, no sé, yo hablo mal de... a ver, solo una partecita de la pregunta del colega de atrás, que en la medida en que nosotros tratemos de pasar de un tipo de sociedad o de un tipo de producción energética a otra, hay que tener en consideración que en el momento, digamos, de mayor producción, a través del modelo actual, con un barril de petróleo se producían 200 barriles de petróleo. Hoy día eso ha bajado como a 40. Pero con yo no sé muy bien las medidas, por ejemplo, 1 kilowatt de energía eólica produce 18. Y así va bajando hasta la solar y después, hoy día el fracking, por ejemplo, para producir gas, no alcanza 1 a 1. Por lo tanto, la pregunta que uno plantea es, para poder seguir creciendo en la lógica del petróleo, requerimos multiplicidad de energías y aumentar la producción a tales niveles, ¿no?, para seguir en esa lógica del crecimiento. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es cómo cambiamos su modelo en
que el crecimiento, ¿no es cierto?, económico es la base. Desde las posiciones que yo planteo, decir, no es posible transitar ecológicamente o a una transición socioecológica sin plantearse la pregunta por el decrecimiento, porque es imposible hoy día a través de las producciones energéticas actuales poder llegar a los niveles de rendimiento del petróleo. Por lo cual es una falacia pensar de que nosotros vamos a seguir creciendo en las lógicas que crecíamos hace 50 años en base a esta transición energética. Eso es imposible, pero no se discute. Sí. Bueno, comentar también con respecto a esta narrativa global. O sea, hoy día... ¿Perdón? Sí, sí. Yo creo que hay que ser críticos desde los territorios. Justamente cuando hablamos de transición energética, hablamos justamente de un lenguaje global, ¿cierto? No hacemos tanto el discurso finalmente viene justamente quizás de Europa, después pasa para estos lados, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, tenemos que ser sustentables, tenemos que aportar a la transición. Y tú bien lo dijiste, cuando analizamos justamente mapas, gráficos de generación de CO2, por ejemplo, nosotros somos bastante bajos. El mayor porcentaje de contaminación a nivel global, ¿cierto?, está en China, en Europa y en Estados Unidos. Pero nos exigen a todo el globo, ¿cierto?, hacer ese cambio a la transición. Entonces, ahí yo creo que viene justamente nosotros, todos los que estamos y todas las que estamos acá, justamente de ser críticos, justamente de decir, de poner nuestro propio lenguaje, ¿cierto?, y nuestro propio nivel de criticidad. No sé si han escuchado el concepto hasta de material crítico, ¿cierto? El material crítico lo definió la Unión Europea. ¿Y qué? ¿Por qué es crítico? ¿Cierto? Porque geopolíticamente finalmente tiene conflictos para el desarrollo de la Unión Europea. Entonces ahora yo digo, oye, el litio es crítico. Pero yo les puedo preguntar a ustedes, ¿es crítico para nosotros? ¿El cobre es crítico? ¿Cierto? Podemos decir, sí, quizás ayuda a la economía, qué sé yo, pero la verdad tenemos que cambiar y poder ser críticos desde los territorios, desde el posicionamiento y decir, mira, de nuevo lo digo como opinión, justamente de poder contrarrestar, ¿cierto?, esta perspectiva global, pero de una perspectiva de esta zona. Creo que estamos demasiado exigidos por el globo. Yo escucho, por ejemplo, los medios de comunicación y es un greenwashing, ¿cierto?, continuamente, ¿cierto? BHP, por ejemplo, con Fernando, que pone justamente algunas noticias, y bueno, lo voy a comentar así porque hoy día tiene una demanda más bien ambiental, ¿cierto?, particularmente algunas industrias, justamente de haber transferido, y de dicen usamos agua desalada, somos sustentables, pero finalmente tienen una demanda ambiental, ¿cierto?, en términos como más bien de haber secado justamente otros derechos de agua que antes tenían, ¿ya? Entonces, creo que es importante definir lo que es crítico para los territorios, desde el territorio y con la gente que conoce los territorios. Eso. Sí, se escucha. Y tomando la primera pregunta, nosotros estamos con un proyecto de investigación de 4 años. Empezamos el primero el año pasado y esta primera etapa fue de levantamiento de información secundaria. Entonces estuvimos como bien metidos en la oficina buscando datos, más bien de escala nacional. Pero ya empezamos este segundo año una serie de viajes a terreno en los que hemos estado en esta primera visita. Tuvimos como la posibilidad de entrevistar a autoridades porque solicitamos a través de la ley del lobby conocer un poco su opinión, pero ya tenemos como planificado un segundo terreno donde buscamos ir hacia también las comunidades, otros actores que nos permitan una amplitud mayor o sea, de conocer la realidad, sí, realmente. Pero tampoco quiero ser como, o sea, y la idea es que tenemos, ANIT nos pide la devolución a los territorios, pero nosotros queremos ir un poquito más allá de eso, porque en realidad también estamos conscientes del extractivismo académico, si no, no nos vamos a engañar, así que, pero por lo menos desde nosotros está la idea de ser consciente de aquello, y que la información sirva. O sea, por ejemplo, cuando yo les decía esto, como que empezamos a ver el tema de las centrales de pasada, es como fue porque empezamos a seguir a una comunidad y ver un conflicto en Achibueno, cerca de Talca, así como que llevaban años peleando y que no, o sea, como que de alguna manera se encontraron, así como de un momento a otro, con que le iban a intervenir los ríos,
Pero esa situación la estaban viviendo muchas comunas de la zona y que en realidad yo o sea, el capital es capaz de, a través de las lógicas de mercado, coordinarse y hay un mapa que desarrolla el Ministerio de Energía de lugares de interés energético, pero nosotros no tenemos un mapa de la comunidad o de la sociedad civil para poder contactarse y poder establecer y entregar información y de alguna manera hacer como una oposición o alguna ¿cómo se llama? Como intervención de manera más coordinada. Entonces yo creo que ahí hay como elementos que la academia también podría ser capaz de entregar a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un tema bien importante, porque justamente lo que nosotros tenemos con estos fondos son independencia. O sea, yo no estoy trabajando para GIF ni hidrógeno verde. O sea, estoy desde una vereda en que me permite hablar con libertad y sobre todo desde la universidad, de que no tenemos ahí como... creemos que sobre todo la investigación que tiene que ver con consecuencias de los temas ambientales debe ser financiada por el Estado porque es un bien público. O sea, y al ser un bien público también tenemos la obligación de entregarlo y devolverlo a la comunidad o de trabajarlo en conjunto para que sea una ayuda a la comunidad. Y sin querer cerrar con una provocación, yo creo que fue muy interesante estar en la exposición anterior de los libros, cuando se hablaba de los territorios extremos y aparecen estas figuras femeninas, estos personajes, y aparece esta idea del horizonte y de cómo se vinculan con esta territorialidad y con de una manera en que aparece que por un lado aparece lo hermoso, pero también lo desafiante que son los territorios. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de extractivismo nos olvidamos que el extractivismo también es poesía para algunas personas. Y que de alguna manera, y que en el sentido de que, por ejemplo, hay ingenieros que dedican su vida a construir una torre de hidrógeno verde, o sea, o de producción eólica. Y que ese lugar, esa materialidad, construye su vida y construye desafíos. Yo en alguna conferencia de mi profesor de doctorado, un alemán, él decía que Adam Smith decía que construir un puente nadie lo hace por plata, sino que lo hace también por un desafío de conectar, de trascender, y eso hay que entender lo que está detrás de la producción energética, que hay vidas que están detrás, que no es solamente gente mala que quiere hacerle mal al mundo, sino que también está esta idea de los lugares extremos muy intervenidos por la colonización, por domesticar la naturaleza. O sea, y esas son, y que si uno no lo entiende así, difícilmente va a encontrar espacios como de alguna manera de resistencia más realistas, en mi opinión. O sea, como que tenemos que entender que eso también moviliza a ciertas personas y que cuando hay ese tipo de movilizaciones también tenemos que discutirlo y conversarlo de maneras distintas. O sea, como tratar de no ponernos todos como veredas completamente diferentes, sino también entender que ahí hay narrativas, historias. Yo vengo de una familia que estuvo vinculada a los centros de esquí y mi papá trabajó en los temas como de andariveles. Acá con el gobernador nos llevó ahora en la mañana acá al cerro y yo me acuerdo de un técnico que trabajó con mi papá muchos años y que era prácticamente analfabeto, pero era un genio de la mecánica. Un tipo que era capaz de levantarse a las 5 de la mañana a hacer andar un andarivel, así como dedicado a esa mecánica y a entenderlo y con una vinculación con los fierros, así como que uno tiene que entender que está también detrás de las industrias y que si uno no logra entender eso, que ahí también hay una motivación de alguna manera más trascendente, se queda corto para entender esa dinámica. Hay personajes que son muy, muy interesantes en esos espacios y que necesitamos de alguna manera reunirnos también con esa narrativa y también entenderlas para poder también encontrar como alternativas. Así como que creo que la construcción social es una construcción que tiene que ser cada vez más integradora, así como, y creo que también hay un tema importante que es darle una vuelta sin querer ser tan disruptivo en este cierre No, todas las provocaciones son bienvenidas, sobre todo porque quedan invitadísimos, ¿no es cierto?, a volver a comentarnos sobre los avances de los resultados, ¿no es cierto?, y poner esos temas en la conversación de la región. Les agradecemos y
Sí, sí. Aplauso, por favor. Y la organización les tiene un pequeño presente, ¿no es cierto?, de agradecimiento, para que se lleven un recuerdo de la Patagonia. Y bueno, gracias. Y bueno, y con esto cerramos el conversatorio biocultural. Le agradecemos la presencia, ¿no es cierto?, a nuestros invitados, invitadas.